indica que es un grupo que tiene un grupo amino, en donde tenemos el nitrógeno, ¿verdad? Y ácido, entonces que sí que tiene también un radical ácido. Entonces, esos son los aminoácidos, ¿verdad? Están formados por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender acá? Esta es la estructura de nuestro. Suele ser así esto. Diferentes tipos de proteínas, ¿verdad? Estos aminoácidos, entonces, ¿cuál es la función principal de los aminoácidos? Son las bases para la construcción de una proteína, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula estructural o la fórmula química o la estructura? Vemos que cada aminoácido tiene un carbono, ¿verdad? Que es nuestro carbono alfa. Ustedes habrán escuchado o habrán leído en algún tipo de medicación, lo que sea, que cuando dice alfa, beta, esas son las posiciones del enlace. ¿Y dónde es lo que más nosotros usamos alfa, beta, eso? En las proteínas, ¿verdad? Entonces, al tener ese tipo de enlace, ustedes ya pueden interpretar que corresponde a una proteína, ¿verdad? Entonces tenemos un carbono alfa que tiene sus 4 enlaces compartidos, ¿verdad? Y los 4 enlaces son, ¿qué cosa? Radicales diferentes. Tenemos el grupo carboxilo, fíjense que tiene, ¿qué cosa tiene el grupo carboxilo? Tiene una carga negativa. Tenemos el grupo amino, que tiene el grupo amino, tiene una carga positiva. Entonces, de ahí que las proteínas, ¿verdad? Prácticamente están en todas las reacciones del organismo, en todas las reacciones químicas, porque puede asociarse fácilmente, ¿verdad? En un medio acuoso para estabilizar, ¿qué cosa? Sus protones, ¿verdad? O iones, y va a haber cierta atracción por la molécula que va a unirse. Entonces, esa es la capacidad también que tienen las proteínas. Bueno, continuamos. Tenemos entonces un grupo carboxilo, un grupo amino, un radical. Este radical o esta cadena lateral es la que va a ser diferente para cada aminoácido. Entonces, esto es igual para todos, ¿verdad? El grupo carboxilo, el grupo amino, y tenemos un hidrógeno unido al carbono alfa. Entonces, esta es la estructura, ¿verdad? Característica de todos los aminoácidos. Todos están unidos al mismo átomo de carbono, que ¿cómo se lo nombra a este carbono? Carbono alfa, ¿verdad? Y tenemos que el átomo de carbono alfa es un centro quiral. ¿Qué quiere decir quiral? Que tiene sus 4 enlaces compartidos, ¿verdad? El carbono centro quiral entonces es el que tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Cuáles serían los sustituyentes? El grupo carboxilo, el grupo amino, la cadena lateral, que va a ser diferente para todos los aminoácidos, y nuestro hidrógeno, ¿verdad? Unido al carbono alfa. Entonces, está unido a 4 átomos diferentes. Esa entonces es la composición química estructural de un aminoácido. ¿Está bien? Si se les pone a usted una pregunta, ¿cómo está compuesto? ¿Verdad? ¿O cuál es la estructura de un aminoácido? Es esto acá, ¿verdad? Tiene un carbono alfa, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno, ¿verdad? Unido al carbono alfa, y tiene una parte o un enlace libre para que puedan entrar todos los radicales, ¿verdad? Que van a formar los diferentes tipos de aminoácidos. Ahora, tenemos como todo, ¿verdad? En todo una excepción. La glicina, y verán que tenemos acá, en vez de tener esta cadena lateral, va a tener un átomo de hidrógeno. Es el único aminoácido diferente. ¿Qué es lo que se va a diferenciar esto acá? Que nosotros vamos a tener que nuestros aminoácidos, por ejemplo, tenemos los 2 tipos de posiciones del grupo amino en cualquier estructura química, tanto de proteínas como de carbohidratos. Entonces, si yo tengo mi grupo amino, ¿verdad? De este lado, entonces, y mi carbono está acá, entonces este es L o legómino, que quiere decir
¿verdad? Para mí, para usted va a ser a la derecha porque está de aquel lado. Ahora, si yo tengo que está de este lado, ¿verdad? Entonces va a ser de estrógeno, que es a la derecha. ¿Ya? Entonces, generalmente de esta forma se lo llama. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene la capacidad de cambiar su estructura espacial. Entonces, vamos a ver un poquitito más adelante esta parte, ¿verdad? Para entenderlo mejor. La glicina, como que tiene un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, entonces no tiene esa capacidad de presentar, por ejemplo, ese tipo de estructura. ¿Qué quiere decir? Que no es ni D ni no es L, o sea, queda fija, ¿verdad? No se nombra de esa manera. Entonces, esa es la excepción en cuanto a la composición química de todos nuestros aminoácidos. Bueno, entonces ya vimos cómo es la estructura básica, ¿verdad?, de nuestros aminoácidos, que tienen todos los aminoácidos comparten este tipo de estructura o de composición química. Ahora vemos, los aminoácidos tenemos en el organismo, ¿verdad?, codificados por nuestro código genético, tenemos 20 L-alfa aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezamos con las posiciones, ¿verdad? Entonces, los que se encuentran, los aminoácidos estándares serían vamos a tener que son, es nuestra primera clasificación, que son 20 L-alfa, ¿verdad?, aminoácidos. Estamos compuestos. Entonces, estos tenemos en nuestra estructura, ¿verdad? Nuestro código genético tiene esto acá. ¿Y qué pasa con esto? Van a dar origen a todas las proteínas del organismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, diferentes colores. Entonces, quiere decir que cada uno de estos monómeros es un tipo de aminoácido. ¿Qué pasa? Estos aminoácidos forman los péptidos. ¿En qué tipo de situación o qué tipo de enlace va a formar los péptidos? ¿Verdad? En presencia del agua. ¿Bien? Y los péptidos se van uniendo por enlace covalente. Entonces, tenemos formados el péptido y por tanto ya tenemos una proteína. ¿Cómo se llama este enlace que une cada uno de estos aminoácidos? Se llama enlace peptídico, ¿verdad? Pero es un enlace covalente. Bueno, entonces vamos a definir aminoácidos. Si en el examen le sale escribir el concepto de aminoácidos, por ejemplo, ¿verdad? El nombre ya dice todo. Entonces vamos a describirlo. Son monómeros, dijimos, porque ¿a qué llamamos monómero? A la unidad más pequeña de una biomolécula que se utiliza tanto para síntesis como para degradación, que es lo último que vamos a tener. Entonces, tenemos que son monómeros característicos, ¿verdad?, con estructurales propias que se unen, fíjense, se unen unas con otras mediante un tipo específico de enlace, que es el covalente, llamado enlace peptídico, para formar las innumerables proteínas de nuestro organismo. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes aprendan, ¿está bien? Entonces, son monómeros. La palabra clave ahí para acordarnos es monómero. ¿Qué quiere decir? Que los monómeros en bioquímica, ¿verdad?, son unidades más pequeñas que dan origen a moléculas más grandes y el organismo lo puede utilizar o va a ser funcional cuando hace esa degradación de moléculas más pequeñas. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos. ¿Qué quiere decir cuando decimos polímero? Tiene varios monómeros, ¿verdad? Poli quiere decir mucho. Bueno, ¿cuál es la característica de la formación de estos aminoácidos para dar origen a las proteínas? ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué parte de la célula ocurre eso? En el ribosoma, ¿verdad? Tenemos que todo el proceso de llevar el mensaje, de traducir, de trasladar, de producir una proteína va a estar dado en los ribosomas, ¿verdad? ¿Quiénes dan origen a
que ustedes ya lo saben por otras materias que ya han dado. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Vemos acá la estructura, ¿verdad? Tenemos un grupo amino que tiene una carga positiva, ¿verdad? Los diferentes redonditos estos acá son monómeros, diferentes aminoácidos. Puede tener, la cadena puede tener 2, 3 mismos aminoácidos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proteína que va a construir. Esto está unido por enlaces peptídicos, que vimos que son enlaces covalentes, ¿verdad? Y tenemos el grupo carboxilo, que es el que va a tener la carga negativa. Entonces, la carga negativa de este lado va a unirse a una carga positiva de otra molécula, ¿verdad? Y la carga positiva de este lado va a atraer una carga negativa de otra molécula. Entonces, tiene un carácter anfótero. Le decimos cuando nuestra molécula actúa como ácido o como base. ¿Qué quiere decir? Que puede donar o puede aceptar protones. Por eso que las proteínas son, ¿verdad?, hidrosolubles. Todas las reacciones de las proteínas se producen en un medio acuoso, en presencia del agua. ¿Se acuerdan que el agua tiene la capacidad también de comportarse de esa manera, ¿verdad? De unirse por su carga positiva del hidrógeno, atrae el negativo de la otra molécula, o si la otra molécula tiene una carga negativa, entonces va a atraer con la carga positiva. Entonces, o puede donar para protones o puede recibir protones. Entonces, la misma capacidad tienen las proteínas. De ahí que las proteínas, ¿se acuerdan que formaban las lipoproteínas? Que hablamos ya. Lipoproteínas, cuando hablamos de lípidos, ¿se acuerdan que dijimos que los lípidos son? ¿Cuál es la característica de los lípidos? Insolubles. Pero ¿qué pasa? Tiene que transportarse, tiene que atravesar la membrana, tiene que degradarse eso ahí. ¿Y cómo hace eso? Uniéndose ¿a quién? A una proteína. ¿Por qué? Porque nuestra proteína es la que le va a dar, ¿verdad?, esa capacidad de poder unirse al agua, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, esa es la característica de las proteínas, que tienen carga positiva en el grupo amino y negativa en el grupo carboxilo. Entonces, hace que pueda combinarse, ¿verdad?, tanto con iones positivos como con moléculas que tengan carga negativa. Los tipos de aminoácidos y el lugar que tomarán en la cadena para formar las proteínas está codificado en el material genético. ¿Qué quiere decir? Que nuestras proteínas, ¿verdad?, cada uno de nosotros lo va a sintetizar. ¿Y qué regla va a seguir? La que ya tiene en el código genético, ¿verdad? Si yo no tengo uno de estos aminoácidos, entonces yo ya tengo un problema genético metabólico, ¿verdad? Yo ya soy intolerante de repente a ese tipo de reacción. Por ejemplo, tenemos que degradar lactosa, ¿verdad? Tenemos que degradar, por ejemplo, almidón. Yo no tengo esas. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteínas, ¿verdad? Proteínas específicas. Entonces, si yo no tengo para formar ese tipo de enzima o ese tipo de proteína, entonces yo tengo ya una enfermedad metabólica. ¿Pero de qué tipo va a ser? Ya genético, porque yo ya no tengo en mi secuencia ¿cómo se dice?, de los genes, sería, ¿verdad? Ya no tengo. O puede ser que sea deficiente también, entonces ya no tiene la suficiente capacidad. O puede ser de que el órgano en cuestión tenga algún problema. O sea, varias situaciones nos llevan a algún tipo de, ¿verdad?, intolerancia. Que puede ser, como les digo, en este caso, puede ser genético si ya no tengo yo en mi estructura genética. ¿Por qué? Porque eso está codificado y mi organismo, ¿verdad?, va a ir reconociendo a medida que va haciendo. Pero, como les digo, las intolerancias o las deficiencias pueden tener otro tipo de orígenes también. ¿Está bien? Bueno, entonces ya sabemos lo que es un aminoácido. El nombre ya nos dice todo, ¿verdad? Tiene un grupo amino, un grupo carboxilo. Son monómeros que son utilizados ¿para qué? Para construir las innumerables proteínas del organismo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad?,
nivel intestinal. Entonces, la primera o la degradación principal de las proteínas se da en el jugo gástrico. ¿Por qué? Porque necesitamos un pH ácido que correspondería del 1 al 3 aproximadamente, ¿verdad? Y ustedes saben que el estómago, a medida que va bajando la parte anatómica, ¿verdad? Tenemos que es más ácido y después se va volviendo más alcalino, ¿verdad? ¿Por qué se vuelve más alcalino? Porque se entiende que ese pH ácido del quimo, ¿verdad? Tiene que transformarse a un pH alcalino para que pueda ser absorbido a nivel intestinal, ¿verdad? ¿Y quién termina quién quita toda esa acidez de ese jugo digestivo? El jugo pancreático, ¿verdad? El jugo pancreático es el que alcaliniza ya todo ese proceso digestivo. Entonces, las proteínas sufren la mayor degradación, ¿verdad?, necesaria para el buen funcionamiento en el estómago. Y tenemos nosotros que, ¿cómo se produce esto? Mediante proteasas, ¿verdad? Y esas proteasas son las que van a generar, ¿quién? El páncreas. Porque el páncreas, como ustedes saben, el páncreas es un órgano mixto que tiene la función de sintetizar o secretar enzimas, ¿verdad? Amilasa, que va a degradar el almidón o carbohidratos, lipasa, que me va a degradar los lípidos, y proteasas, que me va a degradar proteínas. Y tiene también la función hormonal, ¿verdad? De sintetizar insulina, glucagón y somatostatina, que son las hormonas, ¿verdad?, que regulan el metabolismo tanto de los carbohidratos o para conseguir sintetizar ATP, ¿verdad? Ya sea cuando ya no hay carbohidratos, sintetizamos a partir de lípidos y proteínas. Entonces, el páncreas, ¿verdad?, tiene mucho que ver, o sea, gran parte del proceso de la digestión va a darse, ¿verdad?, mediante el jugo pancreático o las enzimas pancreáticas que vamos a producir. Bueno, de ahí que una pancreatitis, ¿verdad?, es grave. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el metabolismo se ve afectado, ¿entienden? Y nosotros sabemos que una pancreatitis tiene un ciclo de evolución muy rápido, ¿verdad? En 8, 12 horas, 24 horas ya es grave. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar una pancreatitis? Midiendo la amilasa, ¿verdad?, la lipasa, cuantificar nuestras enzimas pancreáticas. Si nuestras enzimas pancreáticas están elevadas, es porque ya estamos frente a una pancreatitis, que va a formar parte de nuestro protocolo más adelante, ¿verdad? En nuestro examen final, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar situaciones así como, por ejemplo, un probable infarto, probable apendicitis, una probable pancreatitis. ¿Qué es lo que yo voy a hacer o cuál es el protocolo que voy a seguir para llegar a ese tipo de situación? ¿Ven? Entonces, eso vamos a aprender un poquitito más adelante. Ya vamos a ir haciendo nuestros pequeños protocolos. ¿Se acuerdan que hicimos un protocolo en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ir agrandando, vamos a ir ampliando dependiendo de la situación y de los síntomas, ¿verdad?, que va a tener nuestro paciente. De esa forma, entonces, vamos a entender cómo es lo que funciona el metabolismo. Bueno, entonces, enzimas, ¿verdad? Dijimos que hay enzimas para todo. Ahora, cuando la bioquímica 2 van a saber la cantidad de enzimas que hay, ¿verdad? Bueno, entonces son proteínas. Enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, ¿verdad? Aceleran una reacción química, permiten que esa reacción se produzca, ¿verdad? ¿Y dónde? ¿En qué medio se produce eso? En un medio acuoso, en presencia del agua. Las hormonas, ya también hablamos varias veces de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Proteínas reguladoras, que son sintetizadas ¿por quién? Por glándulas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las hormonas? Mantienen el equilibrio, dan la orden para que se empiece a sintetizar y dan la orden para parar. Entonces, a eso se llama regulador, ¿verdad? Anticuerpos, ¿qué son los anticuerpos? Son proteínas de la inmunidad, ¿verdad? Proteínas de memoria, es la
inmunoglobulina. Entonces, los anticuerpos también son proteínas. Después tenemos las funciones, proteínas transportadoras. ¿Cuál es un ejemplo de una proteína transportadora? ¿Se acuerdan? La que transportaba el oxígeno. ¿Quién es? La hemoglobina es nuestro ejemplo, ¿verdad?, de una proteína transportadora. También tenemos otra proteína muy importante de transporte, que es la albúmina. La habrán escuchado, la albúmina, ¿verdad? La albúmina es una proteína que mantiene la presión coloidosmótica. ¿Qué quiere decir? Que mantiene el líquido dentro de los vasos. ¿Entienden? Entonces, esas son las proteínas más importantes que nosotros vamos a ir a aprender. Bueno, después tenemos proteínas musculares, actina, miosina, ¿verdad?, que permite el movimiento. Después tenemos proteínas de la cristalina del ojo, ¿verdad?, necesarios para poder ver. Después tenemos, dice, las plumas de los animales, telaraña, también son proteínas. Cuernos de rinoceronte, dice proteína. Proteína de la leche, ¿verdad? ¿Cuál es la proteína de la leche? Lactasa. La lactosa es el carbohidrato. La lactasa es la enzima que le da esa proteína. ¿Está bien? El carbohidrato es la lactosa. La lactosa es un carbohidrato, es un azúcar. ¿Está bien? Después tenemos antibióticos. Los antibióticos son proteínas. Después tenemos venenos también, ¿verdad? Entonces vemos que en nuestro día a día y en el funcionamiento metabólico tenemos, ¿verdad?, cantidad innumerable de proteínas que cada una tiene función específica dependiendo del tipo, ¿verdad?, de dónde se encuentren. Las proteínas entonces se pueden degradar en medio de hidrólisis, o sea, presencia del agua, hasta sus aminoácidos constituyentes. Entonces, vemos que una unión de aminoácidos nos va a formar las proteínas. Estas proteínas, otra vez, por hidrólisis, ¿verdad?, van a dar aminoácidos libres y vamos a tener péptidos, ¿verdad?, que van a ir terminando su degradación dependiendo de la función. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen cómo se forman estos aminoácidos, ¿verdad? Tenemos que el código genético específico, ¿verdad? Tenemos de que hay 20 L-alfa-aminoácidos. Se producen mediante una multitud de combinaciones y de secuencias diferentes en el código genético, compuestas por 3 letras denominadas codones. La combinación de 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces vemos cada uno de estos, ¿verdad? Cada adenina, uracilo, guanina, forma por ejemplo la metionina. No importa esto, yo no les voy a preguntar esto acá, chicos, ¿sí? Pero sí quiero saber cómo se forma y qué son, de dónde provienen, ¿entiendes? Eso sí es nuestra parte. Esto ya más bien es biología, ¿cómo se llama? Otra materia de genética, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se producen? Se producen, ¿verdad?, combinaciones formando los codones. ¿Cómo se forman los codones? Mediante la combinación de las 3 bases nitrogenadas. Pueden existir varios codones para un mismo aminoácido, ¿verdad? Entonces nuestro codón está formado por bases nitrogenadas. ¿Y de dónde se va a sacar esa información? Vamos a tenerlo en el código genético, ¿verdad? Existen 64 combinaciones de codones distintos, de los cuales 61 son los que codifican los 20 aminoácidos. Entonces, 61 tipos de codones, ¿verdad?, son los que reconocen mi estructura, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, del código genético. De esos 61 es donde van a formarse todas las demás proteínas en el organismo. ¿Entienden? Siempre vamos a tener algún aminoácido involucrado. A partir de ahí, entonces es donde nosotros vamos a formar nuestras proteínas funcionales, o sea, nuestros aminoácidos funcionales. ¿Qué pasa si hay un error en esa
formación de codones, nuestra proteína es afuncional, ¿verdad? O sea, no tiene ningún tipo de funciones. Entonces dice acá, dentro de esto el codón del inicio es adenina, uracilo, guanina, que codifica, por ejemplo, el aminoácido metionina, ¿verdad? Los tres restantes se llaman codones sin sentido, los tres restantes del 64 que hablamos acá, y se utilizan como señales de terminación. Entonces, tenemos que existen 64 combinaciones, ¿verdad?, de codones distintos, de los cuales 61 es lo que van a codificar todos nuestros aminoácidos que vamos a producir en el organismo. Dentro de este codón, entonces, cada uno de estos aminoácidos va a tener una base nitrogenada específica al aminoácido que va a formar, ¿verdad? Luego vamos a tener que se tienen tres codones que prácticamente no tienen una función específica, pero que se utiliza como señales de terminaciones, ¿verdad? O sea, va a formar parte de un aminoácido que se está construyendo. Después tenemos, ahora, ya sabemos cuál es la estructura, cómo está compuesto un aminoácido, ya vimos de dónde vienen los aminoácidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver de dónde salió el nombre de cada aminoácido, ¿verdad? Todos los aminoácidos tienen nombres comunes o triviales que en algunos casos provienen de la fuente de la cual se aislaron inicialmente. Cada uno de estos fue aislado de forma individual, ¿verdad? El primer aminoácido descubierto, dice, fue la asparagina en el año 1806 y se aisló del espárrago, que es un alimento, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, el último que se encontró fue la treonina en el año 1938 y se quitó de esta semilla. O sea, que todos estos aminoácidos, ¿verdad?, nosotros los obtenemos a través de nuestra alimentación. Eso es lo que hace el ruido. Tenemos después el glutamato, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos intolerancia al gluten, ¿verdad? Entonces nuestro aminoácido en cuestión es el glutamato. Glicina proviene de estos dulces, ¿verdad? Tenemos la remolacha, la zanahoria, algunas semillas. Tirosina, que generalmente lo encontramos en el queso. Este aminoácido es importante ¿para quién? Para la síntesis de hormonas tiroides. Vamos a ir viendo que cada uno de estos aminoácidos, ¿verdad?, tienen funciones que se complementan, pero generalmente hay una función específica para cada aminoácido. Bueno, entonces ahora tenemos la clasificación de los aminoácidos. Nuestra primera clasificación, de lo que ya dijimos, ¿verdad?, según estén o no codificados en el material genético. Los estándares que dijimos que son los que están en nuestra estructura genética, ¿verdad?, está codificado en el material genético en forma de codones. ¿Y cómo era que se formaban esos codones? Mediante las bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? La secuencia de bases nitrogenadas va a estar determinada para cada tipo de aminoácido. Y después tenemos los aminoácidos no estándares. Dice acá, son más de 300 aminoácidos que resultan de la modificación por alguna reacción química de cualquiera de los aminoácidos estándares. Entonces, tenemos que los aminoácidos estándares son necesarios para la formación, ¿verdad?, de los diferentes tipos de aminoácidos que tenemos bastante en el organismo. Entonces, vamos a tener que, según que esté o no en el código genético, tenemos los estándares que están codificados y los no estándares que se forman a partir de los estándares. ¿Está bien? Y acá tenemos los 20 L-alfa aminoácidos estándares. Tenemos que son los encontrados en todas las proteínas: alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, histidina y isoleucina. Algunos son conocidos, ¿verdad?, como por ejemplo la histidina, que hace qué cosa, la síntesis de histamina, ¿verdad?, que son nuestros antialérgicos. Tenemos
la cisteína también necesario para qué? Para la formación de la homocisteína, que es un compuesto que mantiene también la viscosidad sanguínea, todo lo que es el transporte de la sangre y cosas así. Y cuando hay mucho ya es también tóxico. Bueno, después tenemos la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. Estos son entonces los 20 L-alfa aminoácidos. Ahora, ¿cómo se los abrevia esto acá? Porque ustedes saben que una proteína o un compuesto generalmente tiene una composición o una fórmula larga, ¿verdad? No podemos escribir todos los nombres de un determinado compuesto. Entonces, a los aminoácidos estándar se le han asignado abreviaturas de 3 letras. En el caso de que sea por ejemplo, fíjense acá, les voy a mostrar también acá. Cada uno de estos aminoácidos tiene una abreviatura de 3 letras. Pero vamos a suponer que en una proteína en cuestión tengamos 2 aminoácidos que tengan casi la misma abreviatura, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza una letra del abecedario. Entonces, fíjense, alanina, arginina, asparagina, aspartato, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos cisteína, glutamato, después tenemos glicina, histidina, isoleucina. No se estresen porque yo esto no voy a preguntar de esa manera, ¿está bien? Porque es bastante difícil y no tiene sentido, ¿verdad? No hace falta que nosotros aprendamos. Pero quiero que sepan que esta es la forma en cómo se abrevia un aminoácido cuando se encuentra ya formando parte de algún tipo de estructura combinada o una proteína grande, por ejemplo, ¿verdad? Cuanto más componentes tenga esa proteína, entonces o se usa las 3 primeras letras o usamos una de las letras del abecedario. Entonces, cuando ustedes encuentran este tipo de abreviatura en un compuesto farmacológico, que es lo que van a encontrar, entonces, al ver esto acá, ya me dice que es un aminoácido. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que sí quiero que sepan. Bueno, vamos a... Entonces, ver. Siguiente, ¿verdad? Tenemos que... Ya vimos la estructura de nuestro aminoácido. El carbono, entonces, tenemos que es del grupo funcional, tenemos, ¿verdad? Nuestro carbono del grupo funcional, que sería este, y tenemos nuestro carbono alfa. ¿Se acuerdan? Que es el carbono en el cual se encuentran unidos los otros o enlazados, ¿verdad? Los otros 4 sustituyentes. Entonces tenemos el grupo amino, ¿verdad? Acá tenemos el grupo carboxilo o carbonilo y este es nuestro carbono alfa, ¿verdad? Esta posición de alfa, beta, gamma me indica qué tan lejos está, por ejemplo, ¿verdad? O en cuál es la posición que ocupa el enlace. Entonces, todas las proteínas vamos a tener que, dice por ejemplo nuestra hemoglobina tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene acá 2 combinaciones en el alfa y 2 combinaciones en el beta. A eso se refiere estos símbolos griegos, ¿verdad? Que me dan la información de dónde es la combinación o en qué parte es en donde comparte este enlace, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, de acuerdo a la posición del grupo amino con referencia al grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Nuestro carbono, este es nuestro carbono alfa, después vamos a tener nuestro carbono beta. Entonces, fíjense, este es mi carbono del grupo carbonilo. Este es mi carbono, ¿se acuerdan cómo era que se llamaba nuestro carbono? Chiral o alfa, ¿verdad? Que es el que tiene sus 4 enlaces ocupados. Entonces, a eso se lo llama, ¿verdad? Alfa, después viene beta, después viene gamma, después viene
la posición, ¿verdad?, del grupo funcional. Bueno, pero no se preocupen porque eso es más bien para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo no pregunto ese tipo no hago ese tipo de preguntas que no tiene algún sentido así de procedimiento, les digo, ¿verdad? A mí me gusta preguntar las cosas que ustedes necesitan para poder usar. ¿Qué es lo que me va a servir a mí de bioquímica? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Y que sepan de lo que están hablando. Por ejemplo, cuando terminamos este contenido, yo tengo que saber qué es un aminoácido, cuál es la estructura de un aminoácido, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de aminoácidos estándares y no estándares? ¿Cuáles son? ¿Qué cantidad tengo de estándares? ¿Qué cantidad tengo de no estándar? ¿Verdad? ¿Qué es un codón? ¿Qué forma un codón? ¿A partir de qué se forma un codón? Esas son las cosas importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Bueno, yo tengo un cuestionario que después les paso, no se preocupen, van a quitar fotos y ustedes lo elaboran después, porque mucho tiempo no tenemos, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos pasando, yo les voy a ir dando preguntas, ustedes hacen y después me preguntan si que hay alguna duda, lo que sea, ¿verdad?, para poder estudiar. Y todas esas preguntas que les paso porque quiero que aprendan, no solo que estudien para pasar, ¿ven? Bueno, porque les va a ayudar muchísimo a ustedes cuando después tengan ya materias especializadas, cuando den farmacología, ¿verdad? Es muy importante la estructura química de cada una de estas unidades para saber qué medicamento tengo que darle a mi paciente, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos esto, la estructura. ¿Se acuerdan que todos los aminoácidos excepto la glicina tenía sus 4 enlaces o sustituyentes diferentes? La glicina tiene que 1 o 2 sustituyentes son hidrógeno. Entonces esa es la excepción entre todos los aminoácidos. Bueno, después tenemos el fenómeno, ¿verdad?, o la característica de los sweeteners. ¿Qué son los sweeteners? Que son aminoácidos que pueden actuar como ácido y como base. ¿Se acuerdan que dijimos de que cómo y con quién reacciona? Con el agua. ¿A través de qué tipos de enlaces? De puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que el agua, ¿verdad?, tiene esa capacidad? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, acá tenemos que es un aminoácido. Tenemos nuestro radical carboxilo, que es el COOH, ¿verdad? Acá tenemos este hidrógeno. Bueno, acá tenemos nuestro aminoácido. Tenemos un grupo amino, tenemos un hidrógeno, el grupo carboxilo y acá un radical que puede ser cualquiera de estos aminoácidos. Bueno, ¿qué pasa? Por el proceso de hidrólisis, o sea, se hidroliza, mejor dicho, ¿verdad?, en presencia del agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ganar este hidrógeno que está acá, va a pasar a formar mi grupo amino. Entonces, yo tengo mi grupo amino ionizado, ¿verdad? Tengo acá este hidrógeno que está acá, ¿verdad?, pasó a formar parte de este acá. Pero, ¿qué pasa? Esto si pierde, va a tener una inestabilidad. Pero el agua, al donar a este acá, ¿verdad?, automáticamente mi oxígeno o mi grupo de carboxilo con carga negativa, automáticamente se une ¿a quién? Al hidrógeno con la carga positiva del agua. ¿Entienden? O sea, se produce la separación o la ionización, porque ¿qué pasa? Están compartiendo, ¿verdad? En este caso recibe, entonces esto se estabilizó. ¿Por qué? Porque se unió acá con el hidrógeno del agua, acá ganamos, ¿verdad? Pero esto, acá ya tenemos 3, entonces ¿qué hace? Este otra vez va a compartir o va a ser atraído por el oxígeno con carga negativa. Entonces esa es la forma en que actúan, ¿verdad?, o se hidrolizan o actúan en un medio acuoso las proteínas. Tienen esa capacidad, ¿verdad?, de, en este caso, aceptar. Se ioniza, aceptó un hidrógeno, ¿verdad? Puede
ionizable se disuelve en agua a pH neutro. Se encuentra en una solución en forma de un ion dipolar, ¿verdad? Nuestro aminoácido es dipolar. Tiene dos tipos de carga: negativo en el grupo carboxilo, ¿verdad? Y positivo en el grupo amino, cuando está ionizado. Tenemos entonces, dice, que tiene un carácter dipolar o escuítero, que en el alemán significa ion híbrido, que puede actuar como ácido o como base. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere. Tiene la misma característica que el agua. En solución, los aminoácidos libres existen como escuíteros, iones en los que el grupo amino se carga positivamente. Fíjense acá. Estos grupos químicos cargados pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Por lo tanto, todos estos aminoácidos, ¿verdad? Hablamos de los 20 L-alfa aminoácidos, son solubles en agua en pH fisiológico 7,4. O sea, en nuestro pH alcalino, ¿verdad? Que es ya el que va a ser ¿qué cosa? Nuestro pH sanguíneo. ¿Entienden? Ya va a ser, entonces, va a ser soluble, ¿verdad? En un pH fisiológico. ¿Y qué es lo que hace eso ahí? ¿Quién permite eso ahí? El agua. ¿Ah? Bueno, entonces continuando. Las sustancias con esta naturaleza dual, ácido-base, son anfóteras. Se los llama anfóteros. Y a menudo también se los denomina anfolitos, ¿verdad? Las cargas conferidas por los grupos funcionales disociables de aminoácidos aseguran que son solvatados con facilidad y así son solubles en solventes polares como el agua y el etanol. Las proteínas entonces, ¿verdad?, son solubles en etanol, o sea, en alcohol, pero son insolubles en solventes no polares, como por ejemplo el benceno, el hexano, etc. Entonces tenemos forma no iónica, ¿verdad? Y acá tenemos forma anfiteriónica, que ya tenemos nuestro, que ganamos acá, nuestro hidrógeno, ¿se acuerdan? Acá tenemos H2N, acá ya tenemos H3 y nuestra carga negativa acá, ¿verdad? Entonces, a eso se lo llama la capacidad que tienen de las proteínas que presentan ¿cómo se llama? Este concepto, ¿verdad? Que tienen la capacidad de ser bipolar. La parte positiva va a estar dado por el grupo amino y la parte negativa por el grupo carboxilo. ¿Se entiende, gente? ¿Estamos entendiendo? Bueno. Después, entonces, vamos a los que son enantiómeros. Otra también de las características, ¿verdad? Debido al ordenamiento tetraédrico. ¿Se acuerdan que nuestra estructura del aminoácido es tetraédrico? O sea, 4 lugares, ¿verdad? Los 4 sustituyentes con el carbono central, que sería este acá. Dice, debido al ordenamiento tetraédrico de los orbitales de enlaces alrededor del átomo de carbono alfa, que es este acá, ¿verdad?, los 4 grupos diferentes pueden ocupar 2 ordenamientos diferentes en el espacio, por lo que los aminoácidos pueden aparecer en forma de 2 estereoisómeros. Al ser imágenes especulares no superponibles entre sí, las dos formas constituyen un tipo de estereoisómero que son los enantiómeros. ¿Qué es lo que dice acá? Que nuestras proteínas, ¿verdad?, o sea, nuestros aminoácidos adquieren una forma espacial diferente, ¿verdad?, dependiendo, por ejemplo, no es superponible, ¿verdad? Por ejemplo, si mi grupo amino está, por ejemplo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, yo tengo que voy a tener acá mi grupo amino, ¿verdad?, birradical, mi grupo carboxilo. Y del otro lado tengo la misma estructura química molecular, pero va a cambiar de posición, ¿verdad? Ahí voy a tener o L o voy a tener D. Entonces, una misma molécula, por ejemplo, vamos a suponer la D
de glucosa, es un carbohidrato, de glucosa, yo necesito una enzima que va a degradar esa D-glucosa, que no va a ser la misma para L-glucosa, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Qué es lo que nos interesa en la parte bioquímica de esta característica? ¿Verdad? Que hace girar, dice, en el espejo yo veo mi NH3 acá, ¿verdad? Mi NH2 acá, pero de este lado yo lo veo de un lado y ustedes lo ven de otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama que puede presentar imágenes especulares, y esas imágenes especulares me indican la posición del grupo amino. Acá tengo L-alfa aminoácido, mi grupo amino está a la izquierda. Acá tengo D-alfa aminoácido, mi grupo amino está a la derecha. Misma composición química, misma cantidad de átomos, solo que va a cambiar la posición, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, en la parte industrial, en la formación, en la preparación de los medicamentos. El que es para la posición D, por ejemplo, no va a hacer nada en la posición L, dependiendo del tipo de molécula que yo quiera, ¿verdad? O controlar o quiera eliminar, lo que sea, ¿entienden? Va a actuar solamente para este, y el otro va a actuar solamente para este. Entonces, eso también es una de las características de los aminoácidos. Al ser imágenes especulares no superponibles entre sí, las dos formas constituyen un estereoisómero o enantiómero. Todas las moléculas con un centro quiral, este carbono acá, son ópticamente activas, es decir, hacen girar el plano de la luz polarizada. Entonces, a eso se denomina enantiómero, ¿verdad? A las moléculas que hacen qué cosa, que tienen un centro quiral, ¿verdad? Un carbono alfa, 4 sustituyentes, pero esto hace girar, ¿verdad? La luz polarizada, cambian de posición, entonces tienen otro tipo de acción. Y ahí vamos a tener el sistema DL. Las configuraciones absolutas, por ejemplo, de los azúcares. Ay, de cómo me molesta. Sí, claro que sí, porque cada uno de esos va a tener una enzima exclusiva. ¿Entendés? Claro, esto más bien tiene importancia para nosotros la parte farmacológica. ¿Entendés? Vos cuando le das, por ejemplo, un medicamento al paciente, vos vas a tener varios tipos de moléculas iguales en forma de estructura, te voy a decir. Pero el grupo funcional va a estar o a la derecha o a la izquierda. Entonces, vos lo que querés tratar es el tipo, por ejemplo, el D-glucosa, pero no el L-glucosa. Más o menos eso es bastante complicadito esa parte, ¿verdad? Pero la utilidad clínica médica que les da es esa, en la parte o acción farmacológica. Vos sabés que no. La D-glucosa, digo, el D, ¿verdad? Rotatorio destrófilo o que gira la luz a la derecha, el levorotatorio levófilo o que gira la luz a la izquierda. Entonces ahí tenemos las posiciones, ¿verdad? Del sistema DS. Entonces, D es a la derecha, L a la izquierda. Vamos a ver ahora cuando tenemos ejemplos, por ejemplo, de carbohidratos, de algunas proteínas de importancia biológica, vamos a tener ese tipo de nombres, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cuál es el contexto de este Bueno, después tenemos la misma cosa. Bueno, después tenemos, dice, otra vez vamos
Siempre nuestro grupo amino va a estar a la izquierda, que es el que tenemos nosotros codificado, ¿verdad? El aminoácido glicina, dice, no es D o es L. ¿Por qué? Porque el carbono, ¿verdad?, que tiene o que está combinado, fíjense, acá tengo el grupo amino, acá tengo el grupo carboxilo, acá tengo un hidrógeno y un hidrógeno. Esto no puede, si yo me pongo así, es igual que me pongo así, o sea, no puede dar ese giro, ¿verdad? Entonces tiene una sola forma. No es N, ni no es L, ni no es T. Entonces, en ambas formas, ¿verdad?, va a tener la misma forma de síntesis o de metabolización. Bueno, después tenemos nuestra segunda clasificación. Esta clasificación dice está dada por la polaridad y características estructurales de las cadenas laterales. Cuando hablamos de polaridad, estamos hablando de qué? De qué tan capaces de compartir iones, ¿verdad?, o de aceptar protones que tienen los aminoácidos. Entonces ahí vamos a tener aminoácidos apolares alifáticos, ¿verdad? Tenemos lisina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina. Aminoácidos aromáticos, ¿verdad? Tenemos tirosina, triptófano y no me acuerdo, no me acuerdo, nunca me acuerdo de acá. Bueno, aminoácidos polares, después aminoácidos azufrados, estos ya tienen azufre en su estructura, aminoácidos ácidos y básicos. No se estresen porque yo no les voy a preguntar esto acá. Lo que les voy a preguntar es cuál es la clasificación, ¿verdad?, según la polaridad. Entonces, alifáticos, aminoácidos aromáticos, polares, azufrados y ácidos y básicos. ¿Está bien? Cada cual de esto acá es un rompecabezas, que para mí que no hace tanta falta, ¿verdad? Bueno, estos agrupamientos pueden ser útiles para describir funciones o vías metabólicas de los aminoácidos. Porque lo que nosotros hacemos es lo que nosotros necesitamos saber de estos aminoácidos, ¿verdad? Es más bien cuál es la función de los aminoácidos en el organismo, y dependiendo del tipo de acción que va a ejercer, entonces yo tengo que saber cuál es mi proteína en cuestión que puede estar alterada ante una patología, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sobra? Entonces, eso es lo que me va a llevar a una patología. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo nosotros, ya vimos que estos aminoácidos se formaban a partir de nuestro código genético. Genial. Ahora, ¿cómo yo voy a ir reponiendo esos aminoácidos para formar proteínas? Por medio de la alimentación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos. ¿En qué casos hay deficiencia? ¿En qué casos hay un desequilibrio? ¿Cuáles son las proteínas que me van a indicar si que funciona el hígado, que está funcionando mal el corazón? ¿Qué encuentro yo haciendo investigación? Entonces, vamos a ser bien así específico lo que vamos a ir estudiando de todos los contenidos que vamos dando. ¿Está bien? Porque hay conocimiento general, pero hay conocimiento que tengo que pegar, ¿verdad? Entonces, no podemos pegar todo, es muchas cosas, pero tenemos que ser objetivos. Entonces, tenemos que saber exactamente los conceptos, ¿verdad?, la estructura. Al saber eso ahí, ya se nos abre muchísimo, ¿verdad?, la mente para poder ir absorbiendo más conocimiento. Entonces, cosas que sí tenemos que saber. Ahora, tenemos nuestra tercera clasificación. Entonces, nuestra primera clasificación era estándares y no estándares, están o no codificados, ¿verdad? Y dijimos que 20 son L-alfa aminoácidos, yo tengo en mi código genético. La segunda clasificación era según la polaridad, ¿verdad? Y la tercera clasificación es esenciales o no esenciales, que en realidad se relaciona o es la misma cosa que estos 20 aminoácidos, ¿verdad? En realidad son eso, pero lo clasificamos nomás en diferentes tipos de
químicamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener los esenciales y los no esenciales. ¿A qué llamamos esenciales? A todos los aminoácidos que necesitamos ingerir con la dieta, que sí o sí tienen que formar parte de nuestra alimentación. Y los no esenciales ya son aquellos que el organismo es capaz de sintetizar, ¿verdad? ¿Cómo pasa esto? Nosotros tenemos que una proteína tiene un ciclo de vida, como todo en el organismo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste ese ciclo de vida? En que cuando ya es utilizado, eso se degrada y se tiene que eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una proteína, el 100% de aminoácidos que forman una cadena o un polímero, ¿verdad? 75% de esos aminoácidos se reciclan, se quedan sueltos para formar nuevas proteínas, y el 25% es el que se degrada y se elimina a través de dónde? Del filtrado glomerular. Entonces, siempre, ¿verdad?, el organismo tiene aminoácidos para ir generando nuevas proteínas. De ahí que el nivel o la cantidad de proteínas en el organismo siempre va a estar dado por nuestro sistema de alimentación. ¿Está bien? Vamos a medio que así están un poquitito, no sé si están cansados o ya es demasiada cosa, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar. Bueno, entonces tenemos que los aminoácidos esenciales sí o sí tienen que estar en nuestra dieta, y los no esenciales yo voy reciclando aminoácidos que ya tengo en el organismo y con eso puedo sintetizar. De esos 20 aminoácidos, ¿verdad?, dándole la otra clasificación, de los 20 aminoácidos tenemos que 9 son aminoácidos esenciales y 11 son aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces 20, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo ya les dije también a ustedes que estos aminoácidos, ¿verdad?, van a el tipo de alimentación que yo tenga es lo que va a definir mi estado proteico, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, que tenemos en pacientes en la desnutrición, que tenemos que es un problema alimenticio, por lo tanto va a estar todo alterado a un nivel proteico, ¿verdad? La desnutrición en niños, por ejemplo, es muy grave. En cualquier persona es grave, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo voy a saber mi nivel de proteínas también en el organismo? Mediante el dosaje, ¿verdad? Se dosa la cantidad de proteínas que se llama, tenemos lo que se llama el perfil proteico, ¿verdad? El perfil proteico es un estudio en donde se cuantifica la cantidad de proteínas que tenemos en el organismo. Entonces, las proteínas, ¿verdad?, tenemos perfil proteico. El perfil proteico está dado por proteínas totales y que es la cantidad de proteínas. Y acá tenemos dos tipos que vamos a medir: la albúmina y las globulinas. ¿Ah? Al saber esto acá, tenemos que este es el 60% del total y este es el 40% y 100% de proteína. Ahora, dijimos que las proteínas también, ¿verdad?, se degradan o se sintetizan o se degradan en un medio acuoso por hidrólisis. Entonces, ¿cómo se denomina la degradación de las proteínas? A ver, perfil renal. El perfil renal es el que evalúa la degradación o el equilibrio del nitrógeno en el organismo.
¿Y qué pasa? Tengo acá urea, creatinina, ¿verdad? Y tengo también el ácido úrico. Esto acá son productos tóxicos de degradación de los diferentes tipos de proteínas en el organismo. ¿Qué me evalúa el perfil renal? Me evalúa el funcionamiento, ¿verdad?, renal, el porcentaje de funcionalidad renal. Así como nosotros vimos que los electrolitos me mostraban qué cosa, el equilibrio hídrico, ¿de acuerdo? Después teníamos que la gasometría, nivel de oxígeno, nivel de CO2, ¿verdad? pH, me daba qué cosa, saturación pulmonar, todo lo que es respiratorio, ¿verdad? Cuando vemos el perfil renal, me evalúa el porcentaje o funcionalidad renal, ¿sí? Doctora, una pregunta. Acerca del tema de la percentil, necesitamos saber que uno se queda a 60, otro se queda a 40 siempre. Okay. Se pregunta cómo acerca de los porcentajes, el percentil total, siempre la albumina se necesita quedar a 60, siempre la globulina necesita quedar a 40, siempre. Sí, siempre, es una regla. Y acerca del perfil renal, vos habías dicho como un rato atrás que 25 se van a ser filtrados en la parte glomerular, ¿sí? No. Escuchame. Todas las proteínas se filtran, todas. Pero ¿Verdad? 75 se van a hacer No, reciclados. estos son los aminoácidos. Dale. ¿Entendés? Yo lo que te digo es, el nivel de proteína, por ejemplo, mi organismo, ¿qué es lo que hace? Vimos que todos estos aminoácidos se ingieren con la dieta, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros casi no tenemos deficiencia proteica? Porque el 75% del 100% de una proteína, ¿verdad? 75% de los aminoácidos se liberan y vuelven a formar otras proteínas. A eso me refería. Y 25% se elimina de esta manera. Esto es lo que se elimina, ¿verdad? ¿Entendés? Y el 75% se recicla. Vamos a ver, cuando damos proteínas, vamos a ver el ciclo de vida de una proteína y ahí vamos a entenderlo mucho mejor. Ahora, lo que sí me interesa es que ustedes sepan qué es importante, ¿verdad? O cómo yo mido mis proteínas totales y cuál es la distribución de esas principales proteínas, ¿verdad? En la albúmina y la globulina. La albúmina es la proteína de transporte por excelencia. Todo lo que tiene que ingresar al hígado no puede estar suelto, ¿verdad? ¿A quién se une? A la albúmina. Un medicamento para que pueda ejercer su función farmacológica. ¿Cómo les parece a ustedes que va a entrar al metabolismo hepático? Mediante unión a la albúmina, ¿verdad? Entonces la albúmina se une a todo lo que tenga que ser transportado o ingresado al hígado. Bien. También tenemos que la albúmina permite, ¿qué cosa? La presión coloidosmótica. Si yo tengo una deficiencia de proteínas, por ejemplo, porque no funciona el hígado, que casi siempre es eso, por ejemplo, pacientes diabéticos. Vamos a ponerte siempre al diabético como ejemplo porque el diabético tiene todo, ¿verdad? Entonces, si yo a su hígado se ve, su hígado y su páncreas se ve que ya está, ¿verdad?, un poco deteriorado, empieza a juntar líquido en la cavidad abdominal. Pacientes que están con un problema hepático, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya los líquidos salen fuera de los vasos y ya empieza a, ¿qué cosa? A juntarse, por ejemplo, los pulmones, o sea, entra ya en cualquier lado. O también, ¿verdad? Tenemos edema, o sea, eso es lo más sencillito en ese caso. Entonces, la albúmina esa es su función principal. Y las globulinas ya me forman ¿qué cosa? Son las proteínas que me van a formar los anticuerpos del sistema inmune. Entonces, este nivel 60 y 40 es el 100% de la proteína. Creo que el nivel de proteína es entre 8 y 10 miligramos aproximadamente, ¿verdad? No me acuerdo bien, creo que es entre 8 y 10. Entonces, entre 8 y 10, cualquiera de nosotros que tenga 8.7 está dentro del normal. Como para todo, ¿verdad? Siempre vamos a tener niveles normales. Ahora, la degradación de todo lo que se usó de proteínas
ácido úrico. La urea proviene de la degradación de todas las proteínas, la creatinina proviene de la degradación de la creatina, ¿verdad? Que la creatina, ¿qué es? Es la proteína muscular que usa el músculo para refosforilar, ¿qué quiere decir? Para utilizar el ATP, ¿verdad? ATP, ADP, ADP, ATP. Entonces, ¿qué es lo que se usa ahí? La creatina, ¿verdad? Y el producto tóxico de esa reacción es la creatinina. Y la creatinina es el parámetro que me indica insuficiencia renal. Sangue oxidado. ¿Cómo? Sí, la urea. La creatinina, acá, es el que me indica que hay una insuficiencia renal cuando sale del parámetro normal. Por ejemplo, yo tengo que la urea entre 20 y 40 miligramos, ¿verdad? Normal. Después tengo que mi creatinina es 0,6 a 1,1. Cualquiera de nosotros acá puede tener eso. Y tenemos que el ácido úrico es entre 2,5 a 7,8. ¿Qué pasa? Si yo tengo que mi creatinina está mayor o igual a 3, quiere decir que yo ya necesito una diálisis. Acuérdense siempre eso. La creatinina es lo que les va a indicar exactamente, ¿verdad?, el problema renal. La urea siempre aumenta con la creatinina. Pero ¿qué pasa? La urea puede aumentar, por ejemplo, porque yo no estoy tomando agua. Puede aumentar porque yo tengo una infección urinaria y no estoy orinando, ¿me entienden? Entonces, pero si aumenta la creatinina, ya es porque es el órgano, ya es glomerular, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia. Pero cuando hay un problema renal, siempre aumentan juntos, pero el parámetro relevante para el diagnóstico es la creatinina, ¿entienden? Bueno,